Buenos días a todos, es un gusto estar con ustedes en esta reunión del día de hoy. Soy la doctora Patricia Bujasic, a cargo de la sección Endoscopía Respiratoria del Hospital de Clínicas, y voy a tratar de referirme en breves minutos a lo que son los métodos invasivos en neumonología, que en realidad son la llave al diagnóstico de muchas de las afecciones que hacemos en neumonología. Existen diversos tipos de procedimientos, desde las punciones más simples, punción pleural, biopsia pleural, punción pulmonar aspirativa, hasta la broncoscopía. Y los últimos, la mediastinoscopía y la toracoscopía, son fundamentalmente resorte del cirujano torácico. Vamos a empezar por la punción pleural. ¿Cuándo indicamos una punción pleural? Muy simple, toda vez que haya líquido en la pleura. Normalmente no debe existir líquido en la pleura. Ustedes bien saben que apenas 50 mililitros son necesarios para que ambas hojas de la pleura se deslicen una sobre otra. De modo que cuando hay líquido en la pleura, ese es un líquido pleural patológico y debemos saber de qué se trata. Fíjense en el esquema que una vez que uno ha marcado el sitio que ha elegido para la punción, ya sea por percusión o por ecografía, y diría que hoy por hoy prácticamente todas las punciones se hacen una vez marcado el líquido por ecografía, ya que es un procedimiento sumamente sensible para saber dónde es el mejor lugar para punzar. Uno lo que hace es entrar por el borde superior de la costilla inferior del espacio que uno haya elegido para esa punción. Y eso no es caprichoso. Simplemente recordar que anatómicamente el paquete vasculonervioso pasa por el borde inferior de la costilla, de modo que el sitio ideal para entrar a la pleura es el borde superior de esa costilla inferior del espacio que elegimos. Una vez que entramos a la pleura, simplemente nos damos cuenta porque al succionar viene líquido y en realidad estamos entrando entre las dos hojas de la pleura visceral, vecina al pulmón, y la pleura parietal, vecina a la fascia endotorácica. Yo les pido que recuerden este esquema, porque de este esquema surgen cuáles van a ser las complicaciones posibles. Uno puede tener hemorragia por inadvertida punción del paquete vasculonervioso o neumotórax porque inadvertidamente ha rozado la pleura visceral. Habitualmente ambas situaciones son complicaciones, yo diría, menores y rápidamente se pueden resolver. ¿Cuándo vamos a hacer una biopsia pleural? Decíamos hace un rato que el líquido en la pleura es patológico. Y existen, como ustedes bien saben, dos tipos de líquido pleural, un exudado o un transudado. Si se trata de un transudado por bajas proteínas, baja LDH, baja celularidad, ustedes bien saben que la causa es sistémica, es decir, o se trata de una insuficiencia cardíaca, o de una insuficiencia renal, o de alguna situación de hipoproteinemia. En cambio, si existe un exudado, es allí donde tenemos que continuar investigando. ¿Cuáles son las contraindicaciones más importantes de este procedimiento? Bueno, si uno hace una punción y saca pus de la pleura, es decir, está en presencia de un empiema, definitivamente no debe hacerse una biopsia pleural, en parte porque el diagnóstico está hecho y en parte porque el tratamiento adecuado en este caso es la colocación de un tubo pleural. La otra situación donde está contraindicado hacer una biopsia, y esto creo que va a ser ley general para todas las biopsias que hagamos, cuando exista algún trastorno de la coagulación no corregido o no corregible. Definitivamente allí no podemos hacer una biopsia. Este es el esquema de una punción con aguja pleural de Cope, en este caso. Para mi gusto, en el esquema que ustedes ven a la derecha de la pantalla, en realidad el operador está entrando un poquito más arriba de lo que a uno le hubiera gustado hacerlo, es decir, siempre en el borde superior de la costilla inferior, y se va a venir con un pedacito de pleura parietal. Luego, a través de una especie de guillotina, uno va a poder extraer esta aguja con este pedacito. Como ustedes bien se dan cuenta, esto es una biopsia pleural a ciegas, es decir, yo no puedo saber exactamente qué sitio de la pleura, salvo que estoy en pleura parietal, esté biopsiando. En honor a la verdad, este es un procedimiento que ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque es mucho más redituable hacer una biopsia pleural bajo toracoscopía que hacerlo de esta manera a ciegas. Piensen ustedes simplemente que en lugar de entrar con una aguja ciega, yo podría estar entrando con un pleuroscopio y podría estar visualizando qué zona de la pleura me conviene biopsiar.
Nuevamente, las complicaciones van a ser las mismas que las anteriores. Vamos ahora a la punción pulmonar aspirativa, que sí o sí debe hacerse con un auxiliar, en este caso con la imagen tomográfica o bajo radioscopía. Y la verdadera indicación de una punción pulmonar aspirativa está en las llamadas lesiones periféricas, entendiendo por esto aquellas lesiones que se encuentran cerca de la pleura. Además está decir que el control citopatológico simultáneo, es decir, la posibilidad de contar con un patólogo y que ese patólogo nos diga si realmente estamos extrayendo material significativo, es crucial en el rendimiento diagnóstico de este procedimiento. Si uno tuviera que elegir una lesión linda para hacer una punción pulmonar aspirativa bajo TAC, yo creo que este sería el caso. Fíjense ustedes que la lesión es bien periférica, bien cercana a la pared torácica, y uno con la aguja va a tener que atravesar piel, tejido celular subcutáneo, los músculos intercostales, fascia endotorácica y las dos hojas de la pleura. Bien, esta sería una linda imagen para hacer una punción pulmonar bajo TAC. Otra lesión en la cual uno también podría elegir hacer una punción bajo TAC sería esta, que también está cerca de la pleura, ya que hay poco parénquima pulmonar que uno debe atravesar. O este otro caso, donde hay múltiples lesiones, y en ese caso uno quizá elegiría la de la flecha. ¿Por qué? Perdón, porque muchas veces las lesiones grandes tienen focos de necrosis en su interior y al patólogo le cuesta mucho reconocer material significativo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Nuevamente, trastornos de la coagulación, insuficiencia respiratoria, desde luego, porque se requiere una cierta apnea, pequeña pero cierta apnea al fin, y que no exista una bulla de enfisema, por ejemplo, interpuesta entre nuestra lesión y el sitio de la punción. Como complicaciones, a las dos conocidas, hemorragia y neumotórax, se agrega la probabilidad de una hemóptisis durante una punción pulmonar aspirativa. Yo diría que de lejos el neumotórax es la más frecuente. Uno tiene que pensar que la incidencia puede variar entre el 30 y el 60%, es decir, que muchas de las punciones pulmonares aspirativas van a terminar con un neumotórax, y eso es importante a la hora de obtener el consentimiento del paciente. Uno tiene que explicarle que esa es una probabilidad, pero que la vamos a poder resolver. Por ejemplo, si yo tuviera que poner un ejemplo, diría que en este caso, en este paciente, se han dado las tres complicaciones posibles de una punción pulmonar aspirativa. Vean ustedes, este es el neumotórax, que obviamente en cuanto uno lo detecta tomográficamente, puede drenarlo simplemente en el mismo procedimiento con una aguja y una tubuladura bajo agua, y que el paciente al final del procedimiento se vaya con el neumotórax resuelto. Esto no es mala praxis, esto significa complicación aceptable del procedimiento. Mala praxis es no darse cuenta que esto puede pasar y que el paciente se vaya a la casa con un neumotórax inadvertido por no haber hecho una tomografía de control. La otra situación, les decía yo, fíjense cómo está acá la imagen y fíjense cómo está acá. Muy probablemente haya existido hemorragia perilesional después de hacer esa punción. Y fíjense que acá se tiñe un bronquio, de modo que probablemente este paciente hizo las tres complicaciones posibles de una punción pulmonar aspirativa. Reitero, complicación no significa mala praxis, significa que uno tiene que estar preparado para solucionar este tipo de inconvenientes. Y bueno, vamos ahora a la vedette de los procedimientos invasivos, que es sin duda la broncoscopía. Y groseramente existen dos tipos de broncoscopía rígida y broncoscopía flexible. La broncoscopía rígida existe desde el año 1897, en que un señor llamado Gustav Killian, considerado el padre de la broncoscopía, se le ocurrió que podía sacar un hueso de pollo de la tráquea de un perro con algo que es un broncoscopio rígido, que es parecido a un cilindro de acero, que permite la entrada lateral de aire y en este caso también de luz o de luz fría para orientar la posición distal del endoscopio. Este es un fibrobroncoscopio en el cual es un instrumental moderno, tiene alrededor de 60 años, no tan moderno, pero sí
en su diseño y simplemente contiene fibra óptica, que no es ni más ni menos que un cristal dilatado y que nos va a permitir visualizar los extremos en el extremo distal del broncoscopio. Dicho esto así, bueno, un broncoscopio, en este caso un video broncoscopio, fíjense que el operador está mirando en una pantalla, no está mirando como en la diapositiva anterior, colocando su ojo acá en el ocular. Este es un fibroendoscopio, esto es un videoendoscopio, donde la imagen es transmitida hacia una pantalla. Uno puede ingresar a la vía aérea por la boca, por la nariz, a través de una traqueostomía, a través de un tubo endotraqueal, o a través de un dispositivo de máscara laríngea, o de lo que fuera. Y lo que vamos a hacer es, en realidad, la observación endoscópica instrumental del árbol bronquial, y vamos a brindar, o vamos a necesitar luz en su extremo, para que podamos visualizar características de la mucosa, y en este caso seguramente alguna lesión endobronquial. Este es uno de los fibrobroncoscopios más finitos que existen, tiene menos de 3,5 milímetros de diámetro en su tubo de inserción, que es esto. Esta es la unidad de comando, esta es toda la unidad de comando, esta es la rienda, este es el ocular, este es el canal de trabajo del broncoscopio, y aunque ustedes no lo crean, en estos 3,5 milímetros de diámetro externo existe un canal de trabajo permeable de aproximadamente 1 milímetro, 1,2 milímetros, según las diferentes marcas, que nos permite, cuando llegamos al objetivo distal, por ejemplo, poder tomar una muestra, en este caso de lavado o cepillado. Este es un videoendoscopio. El videoendoscopio necesita de un procesador de video, que esta es la parte de entrada al procesador de video, y de un sistema computarizado que me convierta este video en una imagen que yo pueda interpretar. Y ahora, fíjense la imagen de la derecha de la pantalla. Esta es la imagen que uno tiene con un fibrobroncoscopio. Este es un fibro, esta es una luz portátil, y esta es una imagen de la carina, el bronquiofuente derecho, el bronquiofuente izquierdo. Fíjense las características de la mucosa acá, fíjense las características, por ejemplo, de esta otra imagen no tan feliz, mostrando el bronquio del lóbulo superior, y fíjense la imagen que es capaz de brindar un videoendoscopio. Fíjense la nitidez con que podemos llegar a ver, por ejemplo, los vasos sanguíneos de la mucosa. El videobroncoscopio proporciona un aumento de 25 por o 30 por en algunos casos, cuando el fibrobroncoscopio proporciona un aumento de 15 por en el mejor de los casos. Esto quiere decir que el videoendoscopio tiene mayor resolución y a la vez mayor definición. Resolución, ustedes recordarán que es la capacidad de ver 2 puntos como tales, y en realidad estamos pudiendo ver hasta los vasos de la mucosa. Si a esto nosotros le agregamos algún sistema sofisticado de software, seguramente vamos a tener una alta definición que nos permita aún ver mejor características de la imagen. Esta es una fuente de luz externa que nos permite enviar luz al extremo del broncoscopio. Esta es una fuente de luz portátil, como veíamos hace un rato. Esto es un fibrobroncoscopio con una pequeña camarita adosada que lo único que hace es amplificarnos la imagen, pero que no va a cambiar la resolución ni la definición de un fibro, que como ustedes recordarán, era alrededor de 15 por. Este es un frasco aspirador de vacío en el cual recogemos el material, y finalmente estamos en condiciones de esto, que es decir, ver la vía aérea distalmente a través de un instrumental. Y eso es justamente la broncoscopía. Probablemente una de las mejores definiciones que yo he encontrado es que es un procedimiento guiado por imágenes en tiempo real. Y eso es la broncoscopía. Otras de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, en broncoscopía, es colocar catéteres, en este caso de iridio, hacia una lesión maligna. Pero lo que hacemos habitualmente, y el procedimiento más simple, es hacer un lavado bronquial. Y el lavado bronquial simplemente consiste en instilar solución fisiológica en un sitio elegido y recoger ese material. Pero también ustedes habrán oído hablar del lavado broncoalveolar, o el llamado VAL. Vamos a ir más adelante sobre esto, pero definitivamente no tiene nada que ver con el lavado bronquial, porque en este caso el broncoscopio va a necesitar avanzar hacia sitios más distales, de tal manera de enclavarse en un pequeño bronquio subsegmentario para poder lavar
un lobulillo pulmonar, por ejemplo. Esto es lo que pasa en el canal interno de un broncoscopio. Las pinzas, distintos formatos, van por el canal interno del broncoscopio y nos van a permitir tomar una biopsia de la lesión que nos interese. Diferentes modelos, diente de ratón, con algún espolón, en cucharita y con espolón, en fin, diferentes modelos que nos permiten de pronto tomar una biopsia de una lesión lo más exhaustivamente posible. En realidad se trata de agarrar cuanta mayor cantidad de tejido sea posible, y fíjense ustedes cuál es el tamaño en milímetros de una biopsia, ya que esta es una pequeña moneda de un penique que todos conocemos. La biopsia, el tamaño de la biopsia es milimétrico, porque justamente el canal interno del broncoscopio que permite acceso a estas pinzas tiene aproximadamente 2.2, 2.8 según la serie de instrumental. Otra de las cosas que también podemos hacer es cepillar un área que a nosotros nos parezca patológica a través de un pequeño cepillo que va a friccionar esa superficie y va a venir con células que nosotros después vamos a poder analizar. Esta es la foto de un querido amigo hace unos años atrás en California, Estados Unidos, el Dr. Colt, gran amigo nuestro, de la gente de broncoscopía en Argentina. Y fíjense que el Dr. Colt en este caso está haciendo una broncoscopía rígida a ojo desnudo. Fíjense ustedes que se requiere para una broncoscopía rígida, desde luego, anestesia general. Esta es su asistente, la anestesióloga, que no solamente está anestesiando al paciente, sino que además permite, a través de un agujero lateral del broncoscopio rígido, ventilar al paciente durante el procedimiento, y el doctor Colt con una óptica está llegando hacia una lesión en líneas generales para realizar una broncoscopía terapéutica en la gran vía aérea central. Así que piensen ustedes que esto que parecería un procedimiento terrible, en realidad no lo es, porque se hace bajo anestesia general y se hace con grandes medidas de seguridad para el paciente, como por ejemplo poder ventilarlo durante el procedimiento. Entonces, y para resumir un poquito lo dicho hasta acá y mostrarles algunas otras cositas, ¿qué procedimientos hacemos durante la broncoscopía? Lavado bronquial, lavado broncoalveolar, cepillo enmantelado, biopsia transbronquial aspirativa. Vamos a tratar de entender de qué se trata cada uno de esos procedimientos. Les decía que el lavado bronquial es lo más simple, no vale ni la pena señalarlo, pero en el lavado broncoalveolar nosotros sí necesitamos llegar distalmente hacia un bronquio segmentario y hacer un lavado selectivo de ese sitio. Acá estamos enclavándonos en un bronquio segmentario, se instila solución fisiológica, fíjense ustedes que queda retenida allí porque el broncoscopio obtura ese subsegmento, y luego aspiramos, aquí viene todo el líquido para atrás, y en líneas generales, cuando nosotros obtenemos más de un 50% del material instilado, podemos decir que esto es correcto. Vamos de nuevo. El broncoscopista se enclava en un segmento o subsegmento, instila solución salina, la instila y recupera y trata de recuperar más del 50% de lo instilado, y esto es muy útil en el diagnóstico microbiológico y en el diagnóstico citológico de la patología que nos ocupe. Esto que vamos a ver ahora es una biopsia endobronquial. Fíjense ustedes que ahí hay una lesión. Ninguno de ustedes vio una broncoscopía antes, pero se dan cuenta claramente que eso es patológico. La pinza se acerca, tenemos que retirarnos un poquito para que la pinza abra bien, y se engancha toda la cantidad de tejido posible, y esta es una biopsia, yo diría, muy linda, muy grande. Fíjense cómo rebasa la pinza. Yo diría que esta es una biopsia probablemente de material necrótico, y el endoscopista mismo decide salir, por suerte estaba con un tubo endotraqueal, decide salir porque teme que ese pedacito de biopsia se pueda perder en el canal del endoscopio. Bueno, yo diría que esta es una biopsia para la tribuna, como ustedes podrán ver. En realidad las biopsias son en general mucho más pequeñas, salvo que se trate, como en este caso, de una lesión necrótica. A veces podemos ir y cepillar directamente a una superficie que nos haya parecido patológica. Fíjense que uno
arrastra el cepillo, trata de venirse con la mayor cantidad de material posible de esa mucosa y obviamente puede ocurrir algo de sangrado durante el procedimiento que después veremos cómo lo cohibimos. Y acá el cepillo va a retirarse y seguramente va a ser colocado en un portaobjetos donde se va a hacer un extendido para que el patólogo pueda ver qué material trajimos. En el caso de una biopsia transbronquial, a veces necesitamos guiarnos por radioscopía. La pinza avanza, retrocede, abro la pinza y puedo enganchar una pequeña cantidad de parénquima pulmonar, en este caso guiada por radioscopía. Vamos de nuevo. En líneas generales, esto es algo que lo hacemos bajo radioscopía, avanza la pinza, quiero venir con un pedazo de parénquima pulmonar, la pinza se cierra en un determinado momento expiratorio y luego me retiro. Esto es una biopsia mal llamada transbronquial, sino una biopsia pulmonar endoscópica. A veces necesitamos hacer una punción de una lesión que no nos gusta mucho para biopsiar porque va a sangrar mucho, y entonces nos podemos acercar a esa lesión, clavar una aguja, mientras nuestro asistente aspira, y podemos aspirar material a través de esa aguja que hemos clavado en la lesión. Esto es una punción de una masa endobronquial. Fíjense que poco ha sangrado. Fenómeno. No solamente hacemos punciones en una masa endobronquial, sino que a veces necesitamos punzar algún ganglio, por ejemplo, que esté por debajo de la carina, y entonces nos acercamos con la misma aguja, pero acá vamos a atravesar la pared bronquial y vamos a intentar llegar, o vamos a llegar, por ejemplo, en este caso, a un ganglio subcarinal. Muy bien. ¿Cuáles son las principales indicaciones de la broncoscopía? Bueno, a veces una tan grande como esta, una radiografía de tórax patológica que no entendemos por qué es así. A veces solo necesitamos inspeccionar, necesitamos una broncoaspiración, rescate bacteriológico con o sin antibióticos, sospecha de neoplasia primaria, sospecha de metástasis, estadificación de cáncer de pulmón, de cáncer de esófago, neumonía de lenta resolución, alguna enfermedad intersticial. Y fíjense qué enorme es esa otra indicación, porque yo creo que todos los días encontramos una indicación nueva y es otros. Yo diría que la sospecha de una neoplasia primaria, la sospecha de metástasis y de estadificación de cáncer de pulmón son probablemente una de las indicaciones más frecuentes, además de los rescates bacteriológicos, sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos. Existen también indicaciones terapéuticas, no solamente diagnósticas, sino terapéuticas. Muchas veces es necesario broncoaspirar en una atelectasia o realizar una intubación traqueal o bronquial selectiva. A veces es necesario durante una hemóptisis no solamente hacer diagnóstico de hemóptisis y de ubicación, sino también realizar algún procedimiento hemostático para parar esa situación. Entonces, ya sea con solución salina helada, ya sea con un taponaje endobronquial o con intubación selectiva, vamos a necesitar parar esa hemorragia. Y en otros casos, por ejemplo, en neoplasias avanzadas, vamos a ir a la desobstrucción endobronquial o a la desobstrucción traqueal, justamente porque pretendemos que el paciente tenga una muerte digna y no muera, por ejemplo, ahogado. Entonces, con este tipo de procedimientos, uno puede hacer una repermeabilización, si usara crioterapia, una repermeabilización de la vía aérea central, colocar una prótesis y ni qué decir como indicación terapéutica, por ejemplo, la extracción de cuerpo extraño, que es sin duda la indicación más frecuente de broncoscopía en pediatría. ¿Qué cosas podemos tener en una radiografía, tomografía de tórax que vemos antes de la endoscopía y que de alguna manera nos indican qué procedimiento vamos a realizar? Podemos encontrar un infiltrado difuso, una atelectasia, una masa, un nódulo solitario. Obviamente cada una de estas situaciones y cada una de las patologías a las que nos enfrentemos va a tener un rendimiento diferente. Pero yo quisiera compartir con ustedes algo de lo que nosotros llamamos o de lo que nosotros hacemos previo a realizar una broncoscopía. Ver y pensar cuál es la patología más frecuente involucrada.
Por ejemplo, podemos tener esta situación donde tenemos una masa pulmonar, algo que parece medir más de 3 centímetros, no sé si no tiene un doble arco. Bueno, si yo pienso que esto puede llegar a ser un quiste hidatídico, por ejemplo, porque este señor tiene quistes hepáticos, creo que no voy a indicar una biopsia por broncoscopía, definitivamente. Acá parece haber otra cavidad, de modo que probablemente en este procedimiento lo único que hagamos es un lavado broncoalveolar de esta cavidad, pero ante la duda, por ejemplo, de un quiste hidatídico, de ninguna manera estaríamos pensando en una biopsia. Pero podemos tener esta otra situación, donde exista un infiltrado localizado, una consolidación localizada. Esto podría ser una neumonía, y si se tratara de un huésped inmunocompetente, probablemente no indicaríamos, pero piensen ustedes este infiltrado o esta opacidad en el contexto de un trasplantado renal. Bueno, yo creo que ahí sí iríamos a hacer un lavado broncoalveolar, una biopsia transbronquial, porque estaríamos pensando en otro tipo de patología. Si estamos ante esta situación, con un nódulo pulmonar calcificado, y alguien me pide una broncoscopía, yo seguramente diría que no tiene ningún sentido, porque un nódulo pulmonar calcificado habla de un granuloma, y seguramente eso habla de una secuela, y probablemente no tenga ningún tipo de indicación hacerle una broncoscopía. En cambio, en esta otra situación, donde hay opacidades, yo diría iliofugales, bilaterales, bueno, habría que pensar en el cuadro clínico, pero ya sea si se tratara de una sospecha, por ejemplo, de neumonía recurrente o de neumonía de lenta resolución, uno estaría yendo a hacer en estos casos lavado broncoalveolar, biopsias transbronquiales. Y ni que hablar acá, en donde además de esta opacidad que vemos en el lóbulo superior derecho, estamos viendo una pérdida de volumen. Quiere decir que si hay pérdida de volumen, aunque sea parcial, yo estoy pensando casi con seguridad en la probabilidad de una lesión endobronquial en el bronquio fuente, y entonces ahí seguramente la endoscopía va a tener un rédito realmente altísimo. Esta es una situación, por ejemplo, de alguien que parecía tener un nódulo central en la tomografía, un nódulo peribronquial, y fíjense que en la endoscopía tenía una lesión endobronquial claramente distinguible de la mucosa normal, y esto resultó ser la metástasis de un adenocarcinoma de colon. Por ejemplo, en esta situación donde yo tengo nódulos múltiples, tengo un infiltrado alveolar y probablemente algo de infiltrado reticular, bueno, seguramente yo en este caso iría a hacer una biopsia transbronquial, porque piensen ustedes, yo creo que es más difícil errarle que pegarle a alguno de estos nódulos. La verdad que la diseminación es brutal, de modo que seguramente voy a terminar haciendo BAL y biopsia transbronquial, y seguramente me esté, de acuerdo al cuadro clínico, me esté inclinando por una neoplasia metastásica, probablemente con linfangitis, a menos que se trate de algún tipo de enfermedad infecciosa que el cuadro clínico así me lo señale. Esta es otra situación donde hay un infiltrado o una opacidad difusa reticular y alveolar, y en la tomografía se ve que hay mucho de retículo, pero que también hay consolidación alveolar. Y bueno, esta es una imagen de las que quizá ustedes oigan hablar como de crazy paving. Este fue el caso de una proteinosis alveolar, una de las pocas patologías en que el diagnóstico se hace por BAL, porque el BAL tiene un color blanco lechoso, y el diagnóstico prácticamente, en este caso se hizo BAL y biopsia transbronquial, pero el diagnóstico estaba hecho prácticamente en el BAL. Esta es otra situación donde puede haber una opacidad difusa, en este caso más reticular que alveolar. Bueno, yo tendría que ponerme a pensar si yo estoy pensando en una fibrosis pulmonar idiopática o si estoy pensando en una neumonía recurrente. En un caso, creo que tendría algunos reparos en hacer en la broncoscopía, porque no tiene demasiada utilidad. En otros casos, seguramente sí, con más del 50% de utilidad. Nosotros en endoscopía tratamos de ser lo más simples posibles para describir las lesiones endoscópicas. Hablamos de compresiones extrínsecas, hablamos de estenosis, hablamos de irregularidad, infiltración de la mucosa o de la submucosa, de alguna masa vegetante, de alguna lesión necrótica, ulcerada, si hay sangre, si hay secreciones en la luz bronquial, y de trastornos dinámicos durante la broncoscopía. Esto no viene estrictamente al caso, pero por ejemplo, esto es una endoscopía normal. Esta es una imagen de una endoscopía normal, como ustedes vieron hace un rato en algunos videitos. El color de la mucosa es así, blanco-rosada, pálida.
según la luz, según el material endoscópico que utilicemos, puede ser más o menos pálida, y de pronto algunas lesiones endoscópicas que son claramente patológicas, aunque nunca hayamos visto. Aquí existe enrojecimiento de la mucosa, existe una lesión vegetante endobronquial, de la misma manera que acá hay hipervascularización de la mucosa y hay dos imágenes pseudonodulares que protruyen hacia la luz. Acá hay, además de congestión, edema, hipervascularización, acá parece haber también una lesión endoluminal, o puede haber, por ejemplo, una cicatriz y una lesión, algo que no es un moco, que es algo necrótico o fibrinoide, que pueda hablar, por ejemplo, de la recurrencia de un carcinoma. Otro tipo de lesiones donde uno ve otro tipo de irregularidades de la mucosa, y lo importante en endoscopía es que probablemente nada sea patognomónico de nada, sino que la lesión endoscópica lo único que nos indica es dónde tenemos que hacer la biopsia. Y en realidad uno no tiene que tenerle miedo a que una lesión sangre, uno tiene que tener miedo a no hacer diagnóstico en una broncoscopía. Bien, otra de las cosas que por suerte contamos en nuestro hospital desde el año 2018 es el famoso EBUS, que son las siglas del Endobronchial Ultrasound, que en realidad es ecografía endobronquial y que ha venido a revolucionar más allá de la última década la estadificación del mediastino. En realidad, a nosotros, cuando estudiamos un cáncer de pulmón, nos interesan los ganglios mediastinales, en este caso también accesibles a la mediastinoscopía, pero muchas veces nos importan también otros ganglios en los que la mediastinoscopía no es tan útil. Por ejemplo, los ganglios iliares, los ganglios de la ventana ortopulmonar, que nos pueden cambiar la conducta en un cáncer de pulmón. Muy bien, entonces, hay distintos ganglios que pueden ser abordados por distintas técnicas, pero lo importante es que la ecografía endobronquial nos permite no solo visualizar la pared endobronquial, sino que también nos permite en tiempo real hacer una punción de esos ganglios que ubicamos ecográficamente en el mediastino. Este es el esquema esto es un gastroendoscopio, esto es un un broncoscopio, un ecobroncoscopio. Fíjense la diferencia de tamaño entre ambos. Ambos tienen un transductor ecográfico, ambos tienen digamos, una óptica distal que permite la visualización de lo que estamos haciendo y un canal de trabajo por el cual va a salir la aguja que nos va a permitir una punción en tiempo real. Dicho de otro modo, ubicando la lesión ecográficamente a través del ecoendoscopio, nosotros somos capaces de punzar con una aguja esa lesión en tiempo real. Nuevamente, otra imagen del ecoendoscopio, otra imagen de un tumor rodeando estructuras vasculares, esto es un vaso sanguíneo, y de pronto uno está pudiendo biopsiar o punzar una lesión al lado, por ejemplo, de la ventana ortopulmonar. Nuevamente, esto es un esquema de lo que sería el globito y el transductor ecográfico que nos permite, por ejemplo, visualizar este ganglio en medio de la grasa y poder punzarlo, acá es la aguja que está entrando en esa lesión, en tiempo real, bajo control ecográfico. Este es otro tipo de ecógrafo, un ecógrafo, en este caso radial, no lineal, que permite diagnóstico de lesiones periféricas. Muy bien. Y para terminar, y algo que no existe en la Argentina, es algo que se llama navegación electromagnética. No existe en la Argentina, creo que en Latinoamérica existen 1 o 2 equipos, en el cual uno involucra a la tomografía computada en la toma de decisiones y en la toma de las biopsias. Así, uno recorre virtualmente, guiado por la tomografía y por supuesto por el equipo, que tiene como si fuera un GPS en la punta, que permite identificar dónde va, y también se pueden tomar, por ejemplo, biopsias de lesiones en tiempo real. Bueno, esto sería como uno va visualizando cómo se manipula el endoscopio durante la punción, y en este caso, llegado a la carina, se va a realizar una biopsia. O en este caso, por ejemplo, llegamos a la lesión guiada por tomografía
y se va a llegar al objetivo y se va a tomar una biopsia de eso, guiada por la tomografía hecha previamente al paciente. Yo no tengo mucho más que agregar, era simplemente para que revisáramos juntos las principales indicaciones de broncoscopía, los tipos de procedimientos que hacemos y desde luego el gran aporte que trae la ecoendoscopía en tiempos de estadificar bien un cáncer de pulmón. Bueno, nada más, muchas gracias.